El año es el 2350 a.C. El funeral de un faraón llamado Unas. Pero este no es un día de duelo, es una celebración. Durante 3000 años los egipcios alimentaron la creencia en la resurrección del espíritu humano. Hoy renace el alma del faraón. Pero el viaje hacia la vida después de la muerte no carece de obstáculos. Estos mágicos hechizos garantizarán un seguro pasaje. La búsqueda de la eternidad por parte del faraón conduciría a la construcción de los más colosales monumentos de la antigüedad. Egipto. La máquina de la resurrección. Las pirámides de Gizeh, próximas al moderno Cairo, son el más perdurable testamento del tiempo en todo el mundo. La más antigua y la mayor es la Gran Pirámide. Durante más de 4000 años fue la más alta estructura en el mundo construida por el hombre. Fabricada en piedra caliza, se estima que más de 3 millones de bloques fueron extraídos de una cantera y elevados hasta su posición. Algunos bloques pesaban hasta 15 toneladas. La absoluta maravilla y perfección de las pirámides llevó a los viajeros occidentales a especular sobre quién las había construido realmente y por qué. Ningún mortal y ciertamente ningún egipcio de la antigüedad podía mover rocas tan grandes. ¿Fue el propio Creador al querer ocultar su plan divino para el universo? ¿O fue la mítica civilización de la Atlántida para albergar su antigua sabiduría? Quizás visitantes del espacio exterior. Pero lo que los autotitulados expertos y los místicos no observaron es que las pirámides de Gizeh no son un fenómeno aislado. Desde el Cairo hasta Asuán, a lo largo de 1050 kilómetros en el valle del Nilo, una gran cantidad de pirámides salpican el paisaje. Muchas son el descanso final de los faraones y sus reinas. Y muchas están inexorablemente ligadas a la búsqueda de la inmortalidad. En el antiguo Egipto, el concepto de la pirámide tuvo sus orígenes en los albores del tiempo. En los comienzos había oscuridad y un amorfo océano de caos. De allí surgió una montaña. Sobre ella apareció Ra, el dios del sol, la corporización de toda la vida y la energía, toda la luz y el calor. Ra cruzó el cielo. Al atardecer se sumergió nuevamente en el abismo del caos, solo para renacer al amanecer de la mañana siguiente.
Los egipcios creían que al unir sus espíritus con el dios del sol, también podían ser arrastrados hacia el ciclo de la vida eterna. La pirámide era el vehículo hacia la inmortalidad, la máquina de la resurrección. Vista como el montículo de la creación, era parte de un elaborado proceso concebido para asistir al faraón en su viaje hacia la vida después de la muerte. Pero no todas las pirámides eran similares. Hay una guía virtual hacia la inmortalidad escrita sobre los muros de la tumba del rey Unas. Llamada Los Textos de la Pirámide, está llena de misteriosas fórmulas y hechizos. Uno para librar al faraón de todas sus malas acciones. Un alma llena de pecados no puede ir al cielo. Uno para protegerlo de los escorpiones y serpientes que pueda encontrar a lo largo del camino. Uno para anunciar su llegada al dios Sol, Ra. La tumba de Unas presenta una extraordinaria visión sobre la vida después de la muerte. Una completa máquina de la resurrección nació de la tierra y de la mente de los egipcios. Pero hasta ahora, la verdadera historia sobre las pirámides y sus constructores permanece oscura. Destacándose sobre un antiguo cementerio en Saqqara, cerca de 16 kilómetros al sur del Cairo, se encuentra la primera pirámide de Egipto. Llamada pirámide escalonada, es también la primera estructura elevada que se haya construido en piedra. Dedicada a la resurrección del rey Djoser en el año 2610 a.C., la pirámide escalonada era algo novedoso. Antes, los egipcios habían construido sus monumentos con ladrillos de lodo y madera. Pero aquí no solo una pirámide, sino todo un complejo de capillas y atrios fueron destinados a la eternidad en indestructible roca. El genial creador del complejo Djoser fue el ministro del rey y arquitecto Imhotep. Erudito y hombre triunfador por esfuerzo propio, su logro le hizo ganar el título de visir, el mayor funcionario del territorio. Luego los egipcios incluso lo adorarían como a un santo. Pero recientemente un nuevo descubrimiento al sur de Saqqara, en el Camposanto Real en Abidos, evocó el espectro del verdadero genio detrás de las máquinas de la resurrección. Aquí, 500 años antes de la construcción de la pirámide, los primeros reyes de Egipto eran sepultados bajo montículos rectangulares de arena y ripio. Desde 1995, Günther Dreyer del Instituto Germano de Arqueología y su equipo han excavado la tumba del rey Khase-Kinwi, quien gobernó Egipto en el año 2680 a.C. Es la mayor tumba real de Abidos. Fue provista de cámaras subterráneas dignas de un rey. La tumba fue construida con ladrillos de lodo secados al sol. Posee cerca de 65 cámaras
y su longitud total es de aproximadamente 60 metros. Las cámaras estaban cubiertas por medio de vigas de madera y esterilla y sobre ellas capas de ladrillos de lodo. Y sobre el nivel del desierto había un gran montículo, un enorme montículo de arena y ripio. El montículo, llamado por los egiptólogos Mastaba, imitaba al principal montículo de la creación, el símbolo del rejuvenecimiento. A 800 metros en el límite del desierto, Qase-Kinwi construyó también un gran perímetro rectangular. De más de 10 metros de altura y casi 120 metros de longitud, es una de las más antiguas estructuras verticales del mundo construidas con ladrillos. Durante décadas los científicos creyeron que era un fuerte militar. Los locales pensaban que era el depósito de José, que en la Biblia predijo 7 años de abundancia y 7 de escasez. Pero ahora saben que era el palacio de la eternidad del faraón. Para el arqueólogo David O'Connor del Instituto de Bellas Artes de Nueva York, también es una maravilla de la ingeniería antigua. A pesar de que este gran perímetro se construyó hace aproximadamente 5.000 años, fue fabricado a gran escala y muy firme. Por eso, sobrevivió hasta hoy una gran parte de él. Como resultado, somos capaces de reconstituirlo como se veía originalmente. Por ejemplo, cada frente externo posee una serie de paneles con refuerzos, con un contrafuerte y luego el siguiente panel. Estos estaban fuertemente revocados con lodo y pintados de blanco. De manera que en vez de ser grandes, monótonos y blancos muros de 9 o 12 metros de altura, eran frentes con un patrón de luces y sombras que variaba constantemente durante el día a medida que el sol se movía alrededor del monumento. Los muros son una réplica de aquellos que rodean el palacio y el atrio del rey actualmente. Los paneles, un emblema del poder. En vida, el patio era el escenario para los magníficos espectáculos y las ceremonias del antiguo Egipto. En su muerte, el testamento de la continuidad de la fe. El vallado de Qase-Kinwi fue el mayor de los muchos que fueron construidos en Abidos. Pero el rey tenía planes más ambiciosos. En busca de la perfecta máquina de la resurrección, se convertiría en el primer gran constructor de la historia de Egipto. A la sombra de la pirámide escalonada en Saqqara, Ian Mathieson, del Museo Nacional de Escocia, investiga el misterio que durante años desconcertó a los arqueólogos. Utilizando un dispositivo sensor remoto desarrollado para la exploración del petróleo, investiga un mojón conocido como Gisr el-Mudir, que significa el vallado del jefe. And that's us over the other side of the wall now. 39.2. En los años 40, una fotografía aérea reveló el contorno de una inmensa estructura de piedra de casi 800 metros de longitud y aproximadamente 400 metros de ancho. Sobre la superficie quedan solo unas pocas secciones del muro. Este es el interior del muro norte y se extiende desde aquí hacia el horizonte, en donde se pueden ver aproximadamente 15 metros de ancho aquí, en este punto, hecho de piedra caliza local. Luego el muro continúa hasta el final y el ancho total del vallado es de 350 metros de un lado hacia el otro y de casi 650 metros sobre el límite del lugar. Como se puede ver, el muro sur se encuentra en el horizonte. El tamaño real del vallado es de casi el doble del tamaño del de la pirámide de Djoser.
Es una construcción asombrosa porque al ver su tamaño, uno puede pensar que seguramente fue la mayor construcción en piedra que alguien pudo realizar en aquel momento de la historia, hace aproximadamente 4.500 años. La alfarería hallada en el emplazamiento indica que el vallado puede ser 25 años anterior al rey Djoser, convirtiéndolo en el más antiguo monumento construido completamente en piedra. Si así fuese, ¿quién lo construyó? Solo el rey Kasekingui poseía la habilidad para hacer el esfuerzo de conseguir la inmortalidad. Pero nadie pudo probarlo hasta que Gunther Dreyer realizó un nuevo y excitante descubrimiento en Abydos. Durante nuestra excavación, hallamos las impresiones de sellos con inscripciones y sorprendentemente entre ellas había varias con el nombre del rey Djoser. A partir de esto podemos deducir que Djoser sepultó a Kasekingui y debió ser su sucesor inmediato. Esto es muy importante para comprender la evolución de la tumba real. La revelación de que Djoser sucedió a Kasekingui llenó un antiguo vacío de la historia egipcia. Los egiptólogos sabían que Djoser fue el hijastro de Kasekingui, pero otros contendientes luchaban por el trono. Los sellos no solo confirmaron la sucesión. Ahora, por primera vez, los arqueólogos podrían trazar la evolución de la pirámide desde sus comienzos. Apropiándose del gran esquema de su padre para la vida después de la muerte, el rey Djoser dio un paso más allá. Cuando Djoser construyó su sepultura, decidió unir los dos elementos, la tumba y un gran vallado. ¿Pero qué sucedió? Construyó el hoyo para su tumba, la cámara y sobre ellos un montículo, la mastaba inicial. Y luego levantó los muros del vallado a su alrededor. Pero ahora, ese importante montículo no era visible. Creo que para solucionar este problema construyeron varias mastabas más pequeñas sobre la primera. De esa manera se veían sobre el muro del vallado. Y entonces, tenemos una pirámide escalonada. Uno de los más antiguos fragmentos en la escritura egipcia dice: se le colocó una escalinata para que pueda ascender al cielo. El viaje desde un simple montículo de tierra hasta la primera pirámide del mundo surgió de una poderosa visión del más allá, algo que inexorablemente alteraría el paisaje de Egipto. A pesar de que los siguientes intentos de construir una pirámide fallaron, el monumento en Saqqara inspiraría a otro soñador para alcanzar las estrellas. Esta extraña ruina cercana a la población de Meidum, aproximadamente a 80 kilómetros al sur del Cairo, marca un nuevo capítulo en la evolución de las pirámides. La única pirámide escalonada de tamaño natural finalizada luego del rey Djoser fue también la última de este tipo en ser construida. Llamada en árabe la falsa pirámide, finalmente colapsó como resultado del antiguo saqueo de rocas. Pero antes, el notable hombre tras ella había decidido intentar algo diferente. Snefru era venerado como un rey benevolente y de buen humor, verdadero visionario. Se convertiría en el más grande constructor de pirámides de Egipto.
Para él, Meidum era solo el comienzo. Hacia el norte, en Dashur, Snefru construyó otros 2 monumentos. Lo que ahora se conoce como la pirámide curvada habría sobrepasado la gran pirámide de Gizeh si los constructores se hubieran limitado a los planes. Pero en la mitad de su construcción comenzó a quebrarse. Rainer Stadelmann del Instituto Germano de Arqueología es un experto en los proyectos del rey Snefru. Al tener permitido el acceso a la pirámide, sabe exactamente qué salió mal. Esta es una gran fisura. Muchas de estas grietas aparecen durante la construcción de la pirámide porque fue construida sobre un suelo blando. El rey y sus arquitectos estaban demasiado preocupados y molestos por esto. Incluso intentaron reducir el ángulo de la pirámide, creando así la apariencia de la pirámide curvada. Pero finalmente no pudo hacerse nada. La pirámide debió ser abandonada. La pirámide había sido erigida sobre terreno arenoso sin una base sólida. Finalmente comenzó a hundirse. Para estabilizarla, los constructores cambiaron la inclinación de 54 a 43 grados, esperando así reducir su peso. Pero era demasiado tarde. A 3 kilómetros de allí, Snefru comenzó la construcción de su tercera y última pirámide. Veloz al aprender de sus errores, los arquitectos del rey construyeron una base de piedra caliza para prevenir hundimientos y dispusieron un ángulo de 43 grados, el mismo de la cima de la pirámide curvada. Llamada la pirámide roja por el resplandeciente color de la piedra caliza local, es la primera pirámide verdaderamente geométrica y la cuarta en altura de Egipto. Snefru podría ahora ascender al cielo en una rampa que destellaba como los rayos del sol. Se ingresa a la pirámide a través de un pasaje descendente de 90 centímetros de lado. En el fondo hay 3 cámaras interconectadas, cada una de más de 12 metros de altura y con su propio cielo raso escalonado. Diseñado para soportar el peso de la pirámide, se veía como el reverso de una pirámide escalonada. Una pirámide dentro de otra pirámide no solo reforzaba la estructura. Los egipcios creían que duplicaban las posibilidades de resurrección del rey. Con esta secuencia de 3 grandes y altas habitaciones, el rey Snefru finalmente había alcanzado una sepultura, una residencia eterna en donde podría ser feliz. Estas cámaras están construidas con grandes bloques de piedra caliza. El techo en capas de bloques de piedra caliza, cada una sobresaliendo aproximadamente 15 centímetros. Con esta ingeniosa construcción, se podía sostener el peso de la pirámide sobre ella. Hay casi 2 o más de 2 millones de toneladas de piedra sobre estas habitaciones. Pero no hay grietas ni peligro. El techo representa religiosamente el cielo, permaneciendo sobre el sarcófago de madera en el que el rey Snefru descansa por toda la eternidad.
de los descubrimientos más importantes de Rainer Stadelmann en Dashur finalmente daría una respuesta a dos antiguas preguntas. ¿Quién construyó verdaderamente las pirámides y cuánto tiempo llevó a hacerlo? Cuando comenzamos con la excavación, hallamos parte del revoque de un muro. Otros bloques se habían caído. En el reverso de estos bloques encontramos el nombre de los equipos de trabajadores que construyeron la pirámide. Por ejemplo, en el verde, en idioma egipcio Wachit, el nombre del rey Snefru y las fechas. Con estos datos, podemos ver que en 2 años se construyeron aproximadamente 6 capas de la pirámide. 2 años después, se habían completado casi 15 metros. Y de otra fecha, descubrimos que llevó casi 17 años construir toda la pirámide. Para construir sus pirámides, Snefru transportaría más piedra y utilizaría más mano de obra que cualquier otro faraón durante el Imperio Antiguo. Pero su sucesor concentraría su energía en una, la mayor máquina de la resurrección de todas. Elevándose de la meseta de Gizeh es la máxima expresión en la búsqueda de la eternidad. Construida para los sucesores de Snefru, Keops, Kefren y Miserino, son virtualmente montañas construidas por el hombre. La escala sobrehumana de la Gran Pirámide le valió a Keops la reputación de un cruel tirano. Contenía suficiente piedra como para construir un muro de 90 centímetros de altura alrededor de toda Francia, de acuerdo a Napoleón, que se maravilló ante ella en 1798. El tiempo ha sido benigno con la pirámide del rey Kefren. Solo 60 centímetros más pequeña que la Gran Pirámide, está mejor preservada. El revoque de piedra caliza original aún decora la cúspide. También conserva los restos de varias estructuras que fueron una parte integral de la máquina de la resurrección. En la base de la pirámide había un templo mortuorio provisto de ofrendas diarias de alimento y bebida, en la creencia de que incluso un rey muerto necesitaba sustento. Desde allí, una calzada elevada de aproximadamente 500 metros llevaba al Templo del Valle, un portal monumental que unía la desértica meseta con las vitales y purificantes aguas del Nilo. Pero Kefren agregó algo nuevo al tradicional complejo de pirámides: la Esfinge, una de las más inquietantes imágenes de Egipto. Un león tendido con la cabeza de un hombre se comunica a través del tiempo para proclamar al rey dueño del mundo. En un viaje a Egipto en el año 450 a.C., se le dijo al historiador griego Heródoto que las pirámides fueron construidas por esclavos. Pero toda evidencia de su existencia parece no haber dejado ninguna huella hasta que el arqueólogo norteamericano Mark Lehner traza un mapa de la meseta de Gizeh. Desde entonces, descubrió pruebas de que, lejos de ser un campo de trabajos forzados, Gizeh fue una vez una próspera comunidad de trabajadores, una pequeña ciudad dedicada a servir a los reyes. Al sur de las pirámides, un muro de piedra separa a las tumbas y los templos de Gizeh de las 16 hectáreas de desierto. Fue aquí en donde Lehner y su equipo comenzaron las excavaciones.
Este gran muro de piedra es llamado en árabe el Muro del Cuervo y juega un papel importante en nuestra decisión sobre dónde excavar. Nuestro emplazamiento se encuentra al sur. En cualquier otro lugar del mundo esto sería un tesoro nacional. Ha sido ignorado aquí en Gizeh porque se ve empequeñecido ante las pirámides y las esfinges. Es más grande de lo que se piensa. Nuestra trinchera contra el muro muestra que tiene aproximadamente 10 metros de altura y este acceso detrás mío tiene 6 metros de altura. Quizás sea uno de los más grandes pórticos del mundo antiguo. En 1991 cavaron una trinchera descubriendo miles de piezas de alfarería del tiempo de las pirámides. La cerámica surgió de 2 habitaciones que Lehner cree que fueron antiguas panaderías. Muchas vasijas contenían algo que parecía cereales. Para saber qué era, Lehner las entregó a la arqueobotánica Mary Ann Murray. En un tanque de flotación la suciedad cae al fondo. Lo que queda es vegetación. Un análisis posterior confirmó que era trigo, probablemente utilizado para hornear pan. Las panaderías estaban ubicadas en la parte trasera de un edificio mayor de ladrillos de lodo, cercadas por un muro de 1,5 metros de ancho. Dentro había curiosos bancos de poca altura y bateas cubiertas con arcilla. Lehner y su equipo quedaron desconcertados hasta que observaron más cuidadosamente la suciedad en el piso. Raspando con un cortaplumas, hallamos estos depósitos fibrosos muy frágiles que resultaron ser branquias, aletas, partes craneales, vértebras de peces. Observando algo de la suciedad de adentro de las bateas a través del microscopio, se vio que había espinas de pescado diseminadas en ella. Entonces parece que dentro del vallado del edificio de ladrillos de lodo había un medio para procesar pescado. Pronto fue evidente que Lehner y su equipo tropezaron con las cocinas que alimentaban a los constructores de la pirámide. A poca distancia, un antiguo cementerio da testimonio de las legiones de artesanos y trabajadores que permanecieron para servir a los reyes muertos. Construidas con la roca que quedó de las pirámides, algunas son mastabas en miniatura con pequeños atrios y falsas puertas llevando la inscripción del nombre del dueño. Otras son simples tumbas coronadas con una cúpula, un vulgar reflejo de una pirámide. Pero todas son máquinas de la resurrección. Zahi Hawass, director de las pirámides de Gizeh, excavó el antiguo cementerio de los trabajadores. Desde los tallados muros de una de las tumbas más interesantes, podemos aprender un poco más sobre las vidas de esta gente alguna vez desconocida. Este hombre, cuyo nombre es Nefertiti, tuvo 2 esposas. Y es bastante extraño. Ellas vivieron con él al mismo tiempo. Tuvo aproximadamente 11 niños. Pero lo que es interesante es que su esposa, su principal esposa, tenía una actividad en su dificultosa vida. Ella tejía. Y bajo la falsa puerta hay una escena muy interesante que no se vio en otra tumba antes. Este hombre está fabricando vino y cerveza. Incluso en estas lápidas de ofrenda se habla de 4 tipos de vino y 5 de cerveza. Porque la dieta común de un trabajador y un rey en el antiguo Egipto consistía en beber cerveza y comer pan. Creo que este hombre, Nefertiti, alguna vez estuvo a cargo de la panadería, ubicada al este de las tumbas de los trabajadores. Hasta ahora se descubrieron aproximadamente 600 tumbas. Tal parece que el Muro del Cuervo era la barrera que separaba el sagrado territorio de las pirámides del terrenal mundo de aquellos que las construyeron. Se estima que se utilizaron 20.000 egipcios para construir solo una de las pirámides de Gizeh. En los años que vendrían nunca se vería algo así nuevamente. El
tiempo no sería tan benévolo para la siguiente dinastía de reyes en Egipto. Estas destruidas tumbas son llamadas las pirámides olvidadas. No lejos al sur de Gizeh, en un lugar llamado Abusir, son más pequeñas que sus colosales antecesoras y se encuentran en peores condiciones. Sus revoques de piedra caliza se estropearon en tiempos romanos. En 1893, granjeros locales que se alojaban entre las pirámides tropezaron con más de 300 fragmentos de papiro. Debido a que eran difíciles de leer, los fragmentos se dispersaron y fueron olvidados. Luego, en 1976, uno de ellos llamó la atención del arqueólogo Miroslav Werner, director de la misión checa que explora Abusir. Mencionaba el templo mortuorio de un rey poco conocido llamado Reneferef, cuya tumba nunca fue hallada. Werner sospechaba que se encontraba bajo toneladas de arena cerca de una pirámide inconclusa. Dado que la pirámide estaba incompleta, los antiguos arqueólogos creían que nunca había sido utilizada, pero estaban equivocados. En su base, Werner halló la alguna vez operativa cámara mortuoria completa, con la mayor reserva de esculturas de la quinta dinastía en existencia, incluyendo una extraña escultura del rey de piedra caliza pintada y su cabeza escudada por su protector Horus, el dios halcón. El complejo de la pirámide había sido excavado en varias oportunidades previamente. Y en este momento cavamos en el corazón de la pirámide, en donde tuvimos éxito al descubrir la entrada al apartamento funerario de Raneferef. Podemos esperar, teniendo en cuenta lo que hallamos hasta ahora en esta área, los restos del equipo de sepultura del rey, posiblemente también fragmentos de su rojo sarcófago de granito, y quién sabe, incluso los restos de su momia. Si se encuentra la momia de Raneferef, este rey alguna vez olvidado prevalecerá como el único faraón del imperio antiguo en sobrevivir intacto en su tumba. Probablemente Raneferef falleció a los 20 años antes de que su pirámide estuviera finalizada. Pero en la práctica, la tarea de resurrección se llevaba a cabo en el templo mortuorio. Su importancia se confirmó con el siguiente y más significativo descubrimiento de Werner, un archivo de extraños documentos describiendo las actividades del culto del rey. Del papiro hallado en este lugar, descubrimos que el templo mortuorio de Raneferef fue un próspero centro religioso por aproximadamente 200 años luego de la muerte del rey. Alrededor de 200 sacerdotes divididos en 5 turnos mantenían el culto al rey muerto durante el día y durante la noche. En el día, traían ofrendas que consistían en pan, cerveza, carnes, vegetales, frutas, etc. En la noche, algunos sacerdotes observaban las estrellas desde la terraza del templo y mantenían un registro. Los registros de Abusir revelan una burocracia obsesiva hasta el detalle. Se llevaban meticulosos inventarios del mobiliario y los objetos de culto, junto con las reservas y la expedición de alimentos y las rentas de las propiedades del rey. La nómina de las tareas de los sacerdotes encargados de llevar a cabo los rituales diarios. Los deberes incluían revivir el espíritu del rey, vestir a su estatua y depositar suntuosos alimentos sobre el altar. Lo que no comía el rey, lo comían los sacerdotes. De acuerdo a un documento, se sacrificaron 130 toros durante un festival de 10 días, todo para homenajear al joven rey. El culto de Raneferef prosperó durante 200 años antes de ser finalmente abandonado y su tumba olvidada.
Siglos después, las grandes máquinas de la resurrección desaparecerían del paisaje egipcio solo para reaparecer de una manera muy diferente. En el año 1500 a.C., el faraón Tutmosis I ordenó a su arquitecto llamado Ineni que le construyera una tumba. En la orilla occidental del Nilo, opuesto a Tebas, el más importante centro religioso de Egipto, halló el lugar perfecto. Un aislado cañón dominado por una gran montaña con forma de pirámide llamada Qurn. Aquí, en las profundidades de la roca, Ineni talló su tumba. Seguro de que el cuerpo de su faraón estaría a salvo, dejó una conmovedora inscripción sobre los muros de su tumba a pocos kilómetros de distancia. Decía: «Yo construí la tumba de mi majestad. Nadie ve, nadie oye». Casi 30 faraones serían finalmente enterrados en lo que hoy se conoce como el Valle de los Reyes. Se aseguró la inmortalidad mediante un asombroso conjunto de textos decorando los muros. Mientras que los egipcios excavaban, las pirámides harían una dramática reaparición en otro antiguo pero poco conocido imperio. Ocultas en Nubia, en el actual Sudán, representan uno de los mejores secretos de la historia. Estas pirámides son los restos de una poderosa civilización conocida como el Imperio de Kush. La historia sobre por qué fueron construidas comienza alrededor del año 1400 a.C. Durante siglos Egipto ambicionó la riqueza de Nubia. Los kushitas controlaban los vastos recursos de oro y otros minerales. También dominaban las principales rutas comerciales hacia el corazón de África. Durante el reinado de Tutmosis III, Egipto finalmente conquistó Nubia y el imperio de Kush formó parte de Egipto. 700 años después, los gobernantes kushitas de turno reclamaron el trono de Egipto. Sus reclamos se concentraron en una meseta de Nubia llamada Jebel Barkal. La meseta fascinaba a los egipcios. En su extremo occidental, la forma de un extraño pináculo les sugirió que era sagrada. El arqueólogo norteamericano Tim Kendall del Museo de Bellas Artes de Boston, Massachusetts, pasó años descifrando los secretos de Jebel Barkal. Cuando los egipcios llegaron aquí, vieron en esta extraña roca la imagen de un símbolo muy familiar para ellos. Una cobra alzada conocida como Uraeus, el símbolo del reinado que era utilizado por los reyes en su corona. La figura de la cobra parece estar usando la corona blanca del sur que simbolizaba el reinado sobre el sur. El simbolismo de la cobra y la corona blanca marcaron la presencia de Amón-Ra en Jebel Barkal. El dios más importante de Egipto tenía su hogar en el templo de Karnak en Tebas. Se creía que dentro de la roca vivía una figura de Amón-Ra con cabeza de carnero. Su presencia convalidaba el reinado sobre todo el valle del Nilo, incluyendo a Nubia. Para homenajear a Amón-Ra, los reyes kushitas construyeron un templo en su roca y decoraron un muro con una representación de la montaña sagrada y del Dios Todopoderoso.
En este templo construido por Taharqa, el mayor de los gobernantes cushitas de Egipto, tenemos una representación de Gebel Barkal y aquí se puede ver el peñasco. La montaña está pintada de rojo amarronado y dentro suyo se sienta el dios con cabeza de carnero. El nubio Amón siempre tenía cabeza de carnero, y aquí en realidad se lo llama Amón, señor de los tronos de ambas tierras, quien está en la montaña pura que le da nombre a Gebel Barkal. Y aquí se ve el gran pináculo, representado como una cobra alzada, o Uraeus, con un disco solar sobre su cabeza. Cuando se observa la montaña desde el oeste, el pináculo se ve de esta forma. Posee una esfera en su cumbre, y si uno se para allí poco después del amanecer, el sol parece salir por sobre ese pináculo y posicionarse justo en la cima. Por el año 750 a.C., los gobernantes cushitas eran considerados faraones legítimos. Reconocidos como la 25ª dinastía egipcia, 5 reyes reinaron por medio siglo, durante el cual asumieron costumbres y títulos egipcios. Adoptaron el arte y la arquitectura egipcia e inauguraron una nueva época de construcción de pirámides, que duraría 1000 años y produciría casi 200 pirámides, más que en toda la historia de Egipto. Pero las pirámides cushitas tenían un estilo propio. Eran visiblemente más pequeñas y de ángulo más empinado que las pirámides egipcias, y sus cimas eran planas. Sus capillas de ofrendas se veían como templos en miniatura. Pero la mayor diferencia estaba en su modo de construcción. Los reyes egipcios construían sus propias pirámides y a menudo eran sepultados en su interior. Cuando morían, los reyes cushitas eran sepultados bajo tierra y sus pirámides erigidas sobre ellos. Uno de los más importantes campos de pirámides se encuentra en Meroe. Todas las cámaras mortuorias fueron saqueadas en la antigüedad, excepto una, la tumba de una reina llamada Amanishakhet. Aquí en el último siglo, un aventurero italiano, Giuseppe Ferlini, descubrió un fabuloso escondite con joyas de oro. El hallazgo disparó una ola de búsqueda de tesoros, durante la cual las pirámides fueron sistemáticamente saqueadas y algunas casi totalmente destruidas. La última pirámide jamás construida en el continente africano fue erigida 4 siglos después del nacimiento de Cristo. Hoy es una pila de escombros. El paisaje de Meroe es un recuerdo vívido de la tradición que sobrevivió por 3000 años y brindó al mundo su más perdurable símbolo del antiguo pasado.